Eran escasos. Usaban ramas, nieve, lodo, cualquier material que encontraban. Quemaban el pasto para calentarse, pero la lucha principal era por la comida. Para mí es doloroso hablar de eso. Todo el tiempo buscábamos qué comer, nos moríamos de hambre. Buscábamos comida por todas partes. La gente se adentraba en el bosque y no regresaba. Nunca sabremos qué pasó con ellos. Quizás se hundieron en el hielo. Quizás se perdieron y los atacaron los osos. Así era la vida en Tomsk. Llegamos al pueblo de Kupina, una pequeña aldea del valle de Alexei. Allá recogimos y cortamos trigo, pero cuando llegamos cavamos buscando papas, porque no teníamos nada que comer. Nos dejaban desenterrar las papas y apilarlas, y el dueño de la tienda nos decía: tomen algunas para ustedes o se morirán de hambre. El hambre era terrible. Oh, cuánta hambre teníamos. Recogíamos las papas y las verduras de los huertos de los rusos y ellos se las comían. Esa fue la época más difícil. Mi hermana y su familia se estaban muriendo de hambre. Uno de los niños me dijo que estaban tan débiles que no podían caminar. Así que sacaron a los niños afuera. Y un funcionario del partido le dijo a mi hermana: ¿qué te pasa, fascista? La tomó por el cuello y la estranguló. Así murió mi hermana. Así. Hacía mucho frío y no teníamos ropa. Caminábamos por el bosque con mi madre y ella dijo: vamos a descansar. Vamos a sentarnos bajo este árbol. Estábamos agotados. Allí nos quedamos dormidos. Mi madre había pensado: nos sentaremos aquí, nos quedaremos dormidos y moriremos congelados sin sufrir más. Y los rusos no maltratarán más a mis hijos ni los insultarán. En ese momento sintió una gran fe, se despertó y empezó a orar y nos dijo: si dejo que se queden dormidos y mueran, tendré que responder ante Dios por 4 almas. No puedo dejar que eso suceda. Temiendo que eso ocurriera, nos despertó y teníamos tanto frío que no podíamos caminar. Entonces ella nos masajeó las piernas y regresamos a la aldea. Los alemanes del Volga oraron por su sobrevivencia. Algunos vieron cómo Dios les respondía de modo inmediato. Llegó un momento en que llevábamos una semana sin comer. No teníamos nada de comer, nada en absoluto. No teníamos ni una rebanada de pan, ni una sola papa, ningún alimento, absolutamente nada. Y mi madre lloraba. Papá estaba callado y mi abuela dijo: vengan, oremos. Nos hizo arrodillarnos y oramos, rezamos y cantamos. Y luego nos sentamos y nos quedamos callados en la pequeña choza donde vivíamos. De repente llamaron a la puerta. Mamá se levantó a abrir y una mujer entró y dijo: ¿es usted la alemana que quiere hacer labores de costura? Mamá dijo sí, y la mujer le preguntó: ¿puede coser para mí? Mamá respondió: no tengo máquina de coser. Y la mujer dijo: yo tengo de todo, puede usar mi máquina de coser. Entonces mamá dijo: muy bien. Y luego le dijo: disculpe, pero no hemos comido durante 8 días. No me
quedan muchas fuerzas. La mujer le dijo, venga, le daré un saco de papas, lléveselas y así su familia tendrá por lo menos algo que comer. Desde ese momento, desde entonces, supe que Dios existe, que Él nunca nos abandonaría, que todo lo que nos dijo la abuela era verdad. Mi mamá nos dijo, la guerra es mala, hay mucha pobreza, pero si creemos en Dios, no nos abandonará. Solo Él puede ayudarnos. Ningún hombre nos salvará. El corazón tendrá paz, los ojos se cerrarán, déjalos en la oscuridad y observa la luz de la verdad. Déjalos en la oscuridad y observa la luz de la verdad. Poco después de llegar a Siberia, el gobierno soviético le dio otro duro golpe a los alemanes del Volga. Dispersó a las familias, exilando primero a los padres y luego a las madres, y enviándolos a trabajar en el ejército obrero soviético. Los niños quedaron huérfanos y abandonados. Los padres de Siberia debieron partir 24 horas después de que les avisaron. Después de eso, nos quedamos con nuestras madres. Tras unas 2 o 3 semanas, se llevaron a las madres también. Los niños nos quedamos en la calle, sin padre ni madre. Muchos murieron de hambre. A nadie le importaba. Decían, un fascista menos en el mundo. Los niños estaban tirados en la calle, demasiado débiles para caminar, muertos de hambre. Me mandaron al ejército obrero y me enviaron a Vorkutá. Mi madre se quedó sola con mis hermanos menores. Ella trabajaba en una granja colectiva. En 1944 la arrestaron y mis hermanos se quedaron solos. Recibí una carta que me lo informaba y le pedí a los funcionarios del partido que me permitieran volver a reunirme con mis hermanos. Tuvieron que vivir solos durante 8 meses. Pedían limosna y comían lo que hallaban en la basura, peladuras, espinas de pescado. Algunos les daban limosnas, otros no. Les pegaban y los insultaban. Cuando yo llegué, los vi tirados en la calle. Nunca olvidaré esa imagen. No reconocí a ninguno de ellos porque estaban desnutridos, sucios, sin ropa, descalzos. La mayoría de los trabajadores del Volga estaban separados de los otros prisioneros de los gulags de Siberia. Aunque no estaban condenados a muerte, la alta mortalidad debida a la desnutrición y el exceso de trabajo casi los exterminó. Se estima que más de 14 millones de personas fueron condenadas a los campos de trabajo soviéticos. El Ejército Rojo movilizaba a esta fuerza de trabajo que cortaba montañas de troncos y construía puentes, carreteras, caminos y vías de tren. Trabajaban fabricando ladrillos, en las minas de carbón y en la pesca. Salíamos a trabajar de madrugada y regresábamos por la noche. Estábamos desde la madrugada pescando en el río. No se nos permitía comer ningún pescado.
Los más pequeños que se quedaban atascados en la red, los escondíamos en los bolsillos, los comíamos con pan duro, con espinas y todo. Estábamos tan desesperados del hambre. Sí, teníamos mucha hambre. Al principio no nos mandaban a las minas de carbón si éramos muy jóvenes, solo iban los voluntarios. Algunas chicas de 17 años preferían ir a la mina porque no hacía frío y te alimentaban, pero no quise ir. Me asignaron todo tipo de trabajo. Trabajábamos en el campo salando coles durante un tiempo. Luego trabajé en la lavandería remendando ropa. Había grandes extensiones de tierra y nos usaban como un batallón de trabajo para arar y preparar la tierra para su cultivo. También nos llevaban a las granjas colectivas a recoger la cosecha. Recuerdo un incidente en las afueras de Vorkutá. Debíamos construir una planta eléctrica y una represa en el río Vorkutá. Cruzaron unas cuerdas sobre el río y teníamos que trabajar en esas cuerdas. Hubo una fuerte ventisca y aún así, balanceándonos, debíamos trabajar. Me pusieron a trabajar como ordeñadora en Trudarme. Se llevaron a mi familia al ejército de trabajo, a mis hermanos y a mi anciano padre. Yo me quedé sola con mi mamá. Trabajaba con los caballos, arando y roturando. Tenía que hacerlo todo. Mis manos lo prueban. En las afueras de Vorkutá, los restos de las barracas y de la cerca recuerdan silenciosamente a los que murieron en los campos de trabajos forzados. Los prisioneros sucumbían por miles ante la desnutrición, el cansancio y el trato brutal propinado por los guardias y administradores de los campos. Los penados rara vez vivían más de 3 años, pero eran reemplazados por nuevos trabajadores, y los campos estaban siempre llenos con las víctimas de las purgas de Stalin. La mayoría de los penados murieron de hambre. Trabajaban mucho. Perdieron la voluntad de vivir. Su estómago no toleraba la comida. Muchos murieron. De noche se acostaban a dormir. Y en la mañana amanecían muertos, un hombre vivo, y a su lado yacía un cadáver. No los enterraban como a seres humanos. Los tiraban de cualquier modo en la nieve. Era así. Se los comían los lobos o quién sabe. Nadie sabía. Vivían 10 familias en esta zona. Solo sobrevivieron 2 personas. Los demás se murieron de hambre. Así es. De hambre. Congelados, ahogados o perdidos en el bosque. Yo rezaba todos los días. Dios, ayúdame para que no muera. Habíamos llegado a eso. La victoria de los aliados, de los cuales formaba parte la Unión Soviética, logró el fin de la Segunda Guerra en 1945. Pero el exilio de los alemanes del Volga continuó en pie por 25 años más. Era de esperarse que a todos los exilados, incluidos los alemanes del Volga, se les permitiera volver a sus lugares de origen después de la guerra. Pero el odio hacia los rusos alemanes continuó. Los nuevos colonos rusos les habían arrebatado sus casas, sus granjas y sus empleos a los exilados. Nuevos residentes y funcionarios políticos vivían ahora en la región del Volga y no deseaban el regreso de los exilados.
Dos decretos emitidos por Moscú en 1956 y 1957 garantizaban la restauración, el regreso a sus propiedades y la autonomía nacional a casi todos los grupos étnicos de la Unión Soviética, pero no a los alemanes del Volga. Tuvieron que pasar 7 años más para que el gobierno soviético los rehabilitara. El 29 de agosto de 1964, 2 meses antes de ser destituido, el primer ministro Nikita Khrushchev promulgó un decreto relativo a los alemanes del Volga. Ha quedado demostrado que las acusaciones formuladas en contra de grandes grupos de ciudadanos soviéticos de origen alemán eran infundadas y una expresión del despotismo instaurado por el culto a la personalidad de Stalin. Por gracia de este decreto, se descartaron los cargos de traición de 1941 contra los alemanes del Volga, pero su república autónoma no fue restaurada. No recibieron sus antiguas casas, ni ninguna ayuda económica o compensación. Los alemanes del Volga podían regresar de su exilio, si tenían dinero para hacerlo, pero debían firmar una declaración afirmando que no reclamaban sus antiguas propiedades. Yo regresé en 1959 y lo primero que busqué fue la iglesia, pero no la reconocí. El campanario había sido derribado y destruido. Y en el frente de la iglesia estaba el símbolo comunista. Habían destruido la iglesia. Eso fue lo primero que hice al regresar. Luego fui a visitar a algunas antiguas amistades del pueblo. Después me fui directamente al río Volga. Lo miré de un extremo al otro y era todo mío. Cuando llegué a las orillas del Volga, besé la arena, mi tierra. Después de 15 o 20 años, fui a visitar el Volga, la tierra donde nací. ¿Y qué vi? Solo cementerios y ruinas de casas. No quedaba nada, solo 7 u 8 casas. La casa de mi familia estaba totalmente destruida. Solo quedaban las paredes. Era demasiado horrible para soportarlo. Salman Hindenreich sigue viviendo en Vorkuta, aunque espera poder reunirse algún día con sus familiares que han emigrado a Alemania. El Club de la Sociedad Alemana de Vorkuta es el lugar donde socializan los alemanes del Volga. También es un refugio donde se reúnen y conversan sobre las continuas penurias de Rusia, así como de su deseo común de regresar a Alemania, patria de sus antepasados. Otros alemanes del Volga han regresado poco a poco a vivir en la zona de la antigua república, en la región del Volga, cerca de la ciudad de Saratov. El decreto emitido por Khrushchev en 1964 permitió que los rusos alemanes casi regresaran, pues le dio permiso para volver solo a su región de origen. Un segundo decreto en 1972 permitió a los alemanes del Volga, después de más de 30 años, regresar finalmente a las ciudades y aldeas de las que habían sido expulsados. Durante más de un año estuve buscando dónde vivir. No podía creer que no encontrara alojamiento. Estábamos con una familia que nos dejaba vivir en el sótano. Era un lugar frío y húmedo. Muchos volvieron a comprar sus antiguas casas. Muchos alemanes del Volga tuvieron que comprar la casa de sus padres, especialmente en las aldeas. Aquí en Ciudad Marx nadie compró las casas de sus padres. Ekaterina Smith no tiene dinero para comprar la casa de sus padres. Después de perder su exigua pensión, ella y su esposo tuvieron que irse a vivir a un pequeño apartamento de una habitación en una residencia de refugiados.
Su única fuente de ingresos son sus tejidos. Para ellos, el futuro es muy sombrío. Nos acogieron mucho mejor en Uzbekistán que aquí. Aquí no nos tienen en cuenta. Y no importa a quién acudamos. Aquí solo somos unos viejos y hasta nos quitaron la pensión de retiro. Siento una gran tristeza. Por fin volví a casa y nadie me reconoce. Ekaterina Enders recibió permiso de las autoridades para comprar una casa en Ciudad Marks. Pero puso la casa en venta para que ella y su familia puedan emigrar a Alemania. Se parece a lo que pasó en 1941. Nos exilaron a Siberia y cuando nos liberaron no nos fue permitido regresar aquí, aunque todos los alemanes querían volver. Pero ahora muchos se han ido de nuevo a Alemania. Si allá nos irá mejor o peor que antes, no lo podemos saber. Solo Dios sabe. Allá no nos oprimirán los rusos. Seremos alemanes viviendo con alemanes. Los niños